Bueno, Bueno, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Salimos al mundo, por supuesto. Nos están escuchando un montón de amigos, de damas y de caballeros, tanto en nuestra república como quienes viven fuera de la República Oriental del Uruguay a nivel territorial. Y también muchísimos, muchísimos amigos de Argentina, de Perú, de Paraguay, muchísimos amigos que nos escuchan de España también. Y hay que decir que en esta región del mundo, en Sudamérica, ayer se dio un hecho histórico a nivel político e institucional. Es un hecho de una enorme importancia, es un hecho relevante para nuestras repúblicas. Y sí, me estoy refiriendo a la sentencia condenatoria que ratifica en parte la acusación fiscal de los fiscales Luciani y Mola respecto a la expresidenta de la República Argentina, actual vicepresidente en ejercicio, Cristina Fernández de Kirchner, quien fue denunciada hace mucho tiempo por una señora llamada Mariana Zubich, quien, bueno, ciudadana argentina oriunda de Santa Cruz, cuyo padre fue un amigo personal de Néstor Kirchner. Su padre se suicidó a raíz de el desastre que vio posteriormente, por un montón de problemas personales, de desavenencias con Néstor Kirchner, cuando comprobó lo delincuente que era ese hombre. Esta mujer fue muy perjudicada también, como tantos otros en esa provincia, e inició en aquel entonces cuando el kirchnerismo tenía pleno poder político, cuando no era nada fácil, cuando estaban en el apogeo de su poder político. Esta señora los denunció precisamente por defraudación al Estado argentino, por sobrecostos de obra pública en Santa Cruz, por la invención de un socio y testaferro de los Kirchners, como Lázaro Báez, que era un simple cadete de una empresa financiera, de un banco, que no tenía grandes patrimonios y que vio multiplicado su patrimonio personal, si no recuerdo mal, creo que en el 89.000%. El patrimonio de Lázaro Báez, hoy por hoy, está en unos 500 millones de dólares. Un hombre que era simplemente un cadete que trabajaba en una oficina de un banco en ese lugar. También iniciaron esa investigación Elizabeth Carrió, la doctora Carrió, con su equipo de abogadas que colaboraron muchísimo, que iniciaron toda una ruta de investigación respecto al sobrecosto de obra pública, al desvío de fondos, el desvío ilegal de fondos económicos, la transferencia de recursos económicos en beneficio de los Kirchner. También surgieron los testimonios de gente que terminó presa, como Lagner y Fariña, el contador Fariña, que ha, bueno, hecho claras descripciones de cómo eran las maniobras, el desarrollo de esas maniobras para trasladar ese dinero luego al patrimonio de los Kirchner. Y en este caso, que es el juicio por vialidad, que es una de las causas que tiene abiertas la actual vicepresidente de la Argentina, es una de las causas, de tantas causas que están abiertas, se considera que al darse esta sentencia condenatoria que ratifica en gran medida la acusación extensa, detallada, hartamente fundamentada desde el punto de vista técnico-jurídico del fiscal Luciani o Luciani, bueno, sienta el precedente judicial para las otras causas y va a provocar un efecto dominó. Porque esta condena por esta tipificación penal de administración fraudulenta en perjuicio de la nación, que fue una de las figuras penales que sustentó, que manejó la acusación fiscal de Luciani Mola,
pero esa figura penal, esa tipificación, que si no me equivoco está en el artículo 179 o 169 del actual Código Penal argentino, bueno, la introducían, digamos, la enmarcaban en algo más grave, más grande, que es la asociación para delinquir. Estos jueces absolvieron a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los condenados de esa asociación para delinquir. Quien más salió perdiendo fue Lázaro Báez, que ya tiene una condena de 12 años, se le suma ahora esta condena de esta causa, y otras figuras también del gobierno que han sido involucradas todas en esta condena bajo la misma figura delictiva, bajo la misma tipificación. Administración fraudulenta en perjuicio de la nación. Todos además, dice este tribunal, en una íntima relación respecto a esas actividades de actos administrativos fraudulentos. Cristina Fernández de Kirchner, entre la distópica exposición desequilibrada que hizo planteando una especie de mafia judicial, ya más que un lawfare, algo así como un pelotón de fusilamiento que la quieren, según ella, ver muerta y erradicarla de la vida política del país, que es lo que más le interesa, también plantea entre sus argumentos y el argumento de la defensa, inclusive el actual presidente argentino plantea como un argumento que aparentemente podría, desde el punto de vista técnico jurídico, desbaratar esta condena, es que un presidente no se le puede condenar por administración fraudulenta, dado que desarrolla el ejercicio de la jefatura de Estado y no lleva adelante actos administrativos de estas características. Por lo tanto, ¿cómo puede defraudar administrativamente al Estado si no realiza actos administrativos? Pues bien, según esta disposición del Código Penal argentino, sí se puede imputar y condenar al propio presidente de la República Argentina por administración fraudulenta si se comprueba que participó en esos actos administrativos, que ejerció influencia o que por una vía ilegal, como bien explicó el fiscal Luciani, hicieron desde el camuflaje de actos administrativos, paralelamente organizaron actos ilegales que defraudaron al Estado argentino, desviando todos esos fondos, esa gran cantidad de dinero, hacia el patrimonio de los Kirchner. Entonces hay DNUs firmados, es decir, decretos nacionales urgentes, que puede gobernar bajo decretos nacionales de urgencia, por ejemplo, un presidente en Argentina. Hay más de 20 pruebas sobre esos decretos que permitieron que se llevaran adelante esas obras de vialidad que enriquecieron a la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez, que acaparó todas las obras, y esas obras no se realizaron. Se hicieron los adelantos de los préstamos de dinero de parte del erario público, se les dio todo el dinero, cosa que no se hace, antes de comenzar las obras, y esas obras más o menos se realizaron en una tercera parte, y muchas directamente no se hicieron. No hay pavimentación de calles, montón de calles, avenidas y obras de infraestructura que no se realizaron, es decir, fue todo trucho, y se dio entonces esa transferencia de recursos adelantados a través de los DNU y también de otra maniobra administrativa que son las partidas presupuestales extraordinarias que llevaron adelante sus ministros con la firma y con la orden en varias grabaciones que tiene Luciani, en grabaciones entre los propios miembros del gobierno, diciendo que eran órdenes de Cristina, que Cristina ordenaba eso, y también hay firmas directamente, actos administrativos llevados a cabo directamente por la ex presidente de la República Argentina y también autorizando fideicomisos ilegalmente para llevar esas partidas de dinero. Ampliación presupuestal, DNUs, partidas extraordinarias, licitaciones amañadas desde el Ministerio de Vialidad. El ingeniero Iguacel descubre eso también cuando le tocó estar en Vialidad en el gobierno de Macri y empieza a haber un montón de irregularidades. Lo cierto es que estas denuncias vienen del año 2008, cuando era muy difícil, cuando todo eso se realizaba a la sombra y estas personas estaban amenazadas de muerte, tuvieron que tener inclusive
guardaespaldas. Increíble, ¿no? Prácticamente ciudadanos de una clase media argentina, profesionales, que tenían guardaespaldas porque estaban gravemente, severamente amenazados de muerte. Les dan curso público, les dan luz pública periodistas tales como Nelson Castro en Audiciones Radiales, que es el primer periodista que entrevista a Mariana Zubich sobre estos temas vinculados a los Kirchner, por allá por el 2008. Y a posteriori de esas entrevistas, el periodista Iñaski, creo que se llama, que está en TN, es uno de los grandes, digamos, periodistas de investigación que propició elementos suficientes para mayores investigaciones. Y por otro lado, el periodista Jorge Lanata, con aquel ciclo tan popular, tan masivo, de tanto rating que fue La Ruta del Dinero acá. Por un lado, entonces, lo político relevante porque demuestra, en este caso, ayer hablaba con un gran amigo argentino, con el licenciado Juan Agüero, quien participó en una nota de este programa y afortunadamente va a seguir participando, docente universitario de ciencia política en la Universidad de La Plata, por ejemplo, entre otras universidades. Me decía que acá hay un hecho fundamental, ¿no? Me decía Rubén, hay un hecho fundamental a tomar en cuenta, que es la señal que está dando el poder político, la señal que está dando el poder judicial, y a raíz, por ejemplo, o a través de jueces que fueron designados por la propia Cristina Fernández de Kirchner en el 2012. Ella que habla de un lawfare, de un poder mafioso judicial muy vinculable a Macri. Bueno, estos propios jueces que la condenan hoy fueron designados por ella, quien no se salió con la suya respecto a aquel proyecto malabar y extraño de la justicia legítima, que era politizarla, la Corte Suprema de Justicia Argentina, a través de representantes de los partidos políticos elegidos en una interna política para que integraran, como si fuera un poder legislativo, para que integraran una Corte de Justicia, cuando incluso llegó a manifestar que la división de poderes era algo muy viejo del siglo XVIII y había que tirar abajo. Ahí quedaba claro que es una persona que no le interesa la República, no le interesa el Estado de Derecho, sino que le interesa su total poder político y económico y su impunidad. Evidentemente, esa sentencia la desequilibró. Es lo que ella no quería oír. No quería oír que la condenaran históricamente como el primer presidente de la República Argentina que es condenado por la justicia, por el Poder Judicial argentino, como un ladrón, como un chorro, como una administradora fraudulenta. E inclusive no se llegó a la figura de la jefa de una asociación ilícita para delinquir simulando ser un gobierno, que eso es lo que planteaba el fiscal Luciani, y que ya ni Lerdo ni Perezoso, junto a Mola, apelan la sentencia respecto a la absolución de ese delito de la asociación para delinquir. Que por otra parte, no se terminó, porque estas otras causas, que ahora están todas abiertas al efecto dominó de esta sentencia, seguramente verán en esta causa precedente, en este delito precedente, que se va a replicar en esas otras causas, que hay íntimas conexiones entre un montón de personas y que hay una autora intelectual, que hay una jefa de una organización y que seguramente se llegará a concluir que formó parte como líder, como jefa de una asociación para delinquir, simulando ser un gobierno. El hecho, la señal política trascendental, es que la República aún vive y tiene salud, que un poder independiente como el Poder Judicial actuó eminentemente desde el punto de vista técnico como un poder independiente. Actuó de acuerdo a derecho, de acuerdo a las normas vigentes y aplicó el principio de igualdad ante la ley, demostrándose que todos los ciudadanos en una república somos iguales ante la ley y que nadie tiene privilegios ante el orden jurídico de una república que, como diría Montesquieu, al ser menos severa en el castigo de lo que pueda ser una monarquía o un régimen totalitario, sí tiene que ser estricta en el cumplimiento del principio de la igualdad ante la ley. Y en este sentido, en Argentina se cumplió. Hasta ahora se cumple con ese precepto republicano, se demuestra que el Poder Judicial tiene salud, que es vital,
y que esto continúa y que se está haciendo justicia y se está laudando desde un poder independiente, especializado en la administración de la justicia y en la interpretación de las leyes, se le está diciendo al pueblo argentino y a toda la región y a toda Latinoamérica y al mundo que Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros personajes, son unos delincuentes que le robaron muchísimo dinero y le robaron el futuro a varias generaciones de la República Argentina. Es impresionante realmente el hecho histórico que estamos viviendo en esta región y esto alienta muchas esperanzas también para nuestro país, que está lleno de impunes respecto a actos administrativos también fraudulentos en perjuicio de la economía de todos los uruguayos. Lo mismo, con sobrecostos de obra pública, con realizar obras públicas fuera de la competencia, por ejemplo, en el caso de Antel, con el fraude total de la disposición de dineros que ascienden a 223 millones de dólares sobre una empresa como Gas Sayago que en definitiva no existió, que solo hay un montón de palafitos ahí en el mar, una burla a los uruguayos, que se fugó dinero en aquel plan Fondes que desarrolló el viejo Vizcaya, o Vizcacha, no sé cómo se le dice exactamente, cuando transfirió ese dinero de las empresas públicas fundidas a las empresas compañeras, como en el caso Pluna, respecto a una iliquidez abrupta, sorpresiva de la empresa de Campiani, Leadgate, que a ciencia cierta los uruguayos no hemos visto si se cumplió con todo el procedimiento judicial, el procedimiento concursal, llamado de acreedores, lista de prelación de acreedores, para definitivamente a través de un síndico determinar la quiebra de esa empresa, sino que se la declaró en quiebra, esos capitales seguramente se fugaron con el señor Campiani, se hizo cargo el Estado uruguayo como solidario de esa deuda y a su vez le agregaron un remate público fraudulento, trucho, viciado de nulidad, todo inventado con aquel señor de la derecha, la empresa Cosmo, ¿se acuerdan? Que era una empresa que no existía, tenía oficinas nada más, era incipiente en España, en verdad era un testaferro del presidente Mujica y de los actuales gobernantes de aquel entonces, entre los cuales dos van presos, el economista y ministro de Economía Fernando Lorenzo y el presidente del Banco República, el escribano Fernando Caloia. Los dos Fernandos presos, pero hasta ahí llegó la cosa. Hasta ahí llegó mi amor para la justicia uruguaya, porque nunca se habló de la participación activa, de la ilegalidad de ese remate avalado por el presidente de la República, que transfirió recursos económicos, perdón, a Alasú, una empresa fantasma de una especie de cooperativa de funcionarios de Pluna que habían quedado, se les dieron millones y millones de dólares que no sabemos dónde están. También respecto a aquellas exportaciones de lácteos a Venezuela, donde tenía un encomendado o un agente comercial Uruguay, cuando no corresponde, cuando las exportaciones se realizan a través de Cancillería, bueno, tenía un agente comercial, el señor Placeres, que cobraba comisiones por realizar esos negocios de los lácteos, que en definitiva fundieron un montón de tambos y le complicaron la vida económicamente a Conaprole porque no se pagaron esas exportaciones, no se pagaron en parte y seguramente habrá pasado algo raro ahí que no sabemos. Y así sucesivamente hay un montón de actos que no cierran, porque evidentemente el Frente Amplio fue un gobierno de corrupción, fue un total gobierno de corrupción, que por eso deja fundido el país, nos deja con una deuda externa que superaba el 75% del PBI, con un 5 y pico por ciento de déficit fiscal, con pagos de intereses de deuda altísimos, con una tasa de desempleo enorme, después de épocas de bonanza, sin pandemia y cuatriplicando el nivel económico de las exportaciones durante más de un lustro, sin haber invertido en obra pública, sin haber invertido en infraestructura, sin haber ganado mercados internacionales. No hicieron nada. Lo que sí hicieron es robar bastante. Pero la justicia parece que es bastante compañera de esa gente
y todo lo lleva a un freezer que ahí sí parecería que ya no alcanza y tiene un montón de pescado podrido. Ese pescado podrido de hace mucho tiempo está ahí, pudriéndose en el freezer de la justicia uruguaya. En este caso, en Argentina, hay una noticia muy alentadora porque es nada más y nada menos que condenada por ladrona, por llevar adelante una administración fraudulenta en perjuicio de la nación, la ex presidente por 2 periodos de la República Argentina, actual vicepresidenta, es decir, vicepresidenta en ejercicio. Vamos a seguir tratando este tema, da para mucho. Vamos a repasar un poquito de qué se trata la asociación ilícita, por qué los jueces no la condenaron por esa asociación, porque es evidente que se da, y que inclusive uno de los jueces fue disidente respecto a esa absolución, y ese es un detalle técnico que hay que tomar en cuenta. Desde el punto de vista político se le complica y mucho al gobierno argentino, y por hoy que ya está en un desgobierno total. ¿M? Esto dejó absolutamente deteriorada, ya definitivamente deteriorada, la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, que prácticamente parecería ser la muerte política de este personaje, con otro personaje que también ya prácticamente es otro muerto político, como lo es Alberto Fernández. No sé qué pasará con las propuestas económicas que está llevando adelante Massa, si las podrá cumplir porque necesita un gobierno ordenado, organizado, y no un gobierno que diga que va a hacer explotar las calles, cuando se ve también que la convocatoria popular prácticamente no existe. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos precisamente en dónde estamos. Chau.